Vengan, las bodas cerca están. Celebra, nuestro rey regresará. Hay un reino de fiesta. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5, 12b. Buenas noches, los saludo hoy 31 de diciembre, mes de Acción de Gracias. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión correspondiente a la noche de Acción de Gracias. En esta ocasión meditaremos en 3 claves de éxito para 2025. Hola, buenas noches. Quiero compartir esta noche el tema 3 claves de éxito para 2025. Generalmente nos damos una palabra de ánimo, expresamos nuestros deseos para el siguiente año, queremos que a la gente le vaya bien, la gente que amamos, le deseamos bendición. Y hoy quiero compartir esas 3 claves que encontramos en el libro de Proverbios. Si tiene su Biblia y puede abrir en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la primer clave. Por supuesto tiene que ver con el Señor. ¿Y cuál será entonces, según esos versos? ¿Qué es eso de fiar? Confiar. Así que la primer clave es confiar en el Señor. Y note, tal como lo estuvimos estudiando reciente, en noviembre, que vimos el tema sobre invocar el nombre del Señor. Recuerdan que en Génesis nos dicen que entonces los hombres empezaron a invocar el nombre. Y exactamente como dice en la Biblia, el nombre de Jehová, o sea, del Señor, que es su nombre cuando Él está inclinado a favor del hombre. No es el nombre de Dios como todopoderoso, creador, sino que, no solamente eso, sino que además de eso, inclinado a favorecernos a nosotros. Se inclina por su misericordia para darnos lo que nosotros necesitamos. Ese es el Señor, es Jehová o el Señor. Así que la primer clave para que tengas éxito el próximo año es confiar en el Señor. Y note que dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Tenemos que asegurarnos. No es que vamos a confiar, a veces confiamos, a veces no confiamos, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, ¿no? Independientemente de eso. De todo corazón, dice la Escritura. Debemos confiar en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 6, reconócelo. ¿Dónde? En todos sus caminos. O sea, cuando te enfocas en un asunto espiritual, tienes que reconocer al Señor. Y si es un asunto sentimental, ahí ya no. El Señor solamente es para lo espiritual, pero lo sentimental sí lo manejas tú. Para todos
los asuntos. Y si es un asunto material, si es un asunto de trabajo, por ejemplo, si es un emprendimiento, si es un viaje que vas a hacer, si vas a cambiar de domicilio, si vas a cambiar de empresa. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. La confianza que debemos tener en el Señor debe ser así. Independiente del estado de ánimo que tengamos, estemos contentos, estemos tristes, no importa cómo estemos, debemos confiar en el Señor en cualquiera que sea nuestra situación. Y además, en cualquiera de nuestros caminos, en cualquier aspecto de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida debemos confiar plenamente en el Señor. ¿De acuerdo? Esa es la primera clave. No empieces algo el próximo año sin llevarlo primero a su presencia para que puedas confiar en Él. Si todo lo ponemos en sus manos, podemos estar confiados, pero si empezamos nosotros solos y luego queremos que el Señor redima, luego queremos que el Señor rectifique, o peor, que el Señor bendiga el caos que hemos hecho, no es muy propio, ¿cierto? Hagámoslo en orden. Confiemos en el Señor siempre. El propósito que tenemos para el próximo año es poner toda nuestra confianza en Él. Amén. Esa es la primera clave que quiero que tengas presente. Confía en el Señor. Ayúdeme, por favor, diciéndole a las personas que usted tiene cerca, dígales así como de sus entrañas, dígale, quiero que confíes completamente en el Señor. El Señor es fiel, por lo tanto podemos confiar en Él siempre, siempre, siempre. A veces pensamos que se olvidó, a veces pensamos que nos tiene vetados, pero no, Él siempre está. Incluso no siempre vemos su actuar, pero Él siempre está actuando y siempre se mueve en misericordia. El Señor es fiel, el Señor es bueno, podemos confiar en Él. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, el versículo 20. Proverbios 16, versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Mira que la confianza en el Señor no es porque sí, no es a mi estilo, sino que lo debo conocer a Él, debo conocer en quién estoy confiando. Es como se me ocurre ahora un ejemplo con el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol y una situación crítica en los torneos es la situación de los entrenadores. Y cuando un jugador estrella se lesiona, tiene que mirar los suplentes en cuál de ellos puede confiar para la sustitución del otro. Es complicada esa decisión. Y él tiene que conocer bien a sus jugadores para saber a quién pone en ese lugar, o dependiendo a qué otro equipo va a enfrentar. Así que nosotros debemos conocer al Señor. Si conocemos al Señor, vamos a confiar más fácilmente en Él. Si no lo conocemos, entonces, ¿cómo vamos a confiar en Él? Debemos ser entendidos de la palabra. La palabra de Dios nos revela cómo es Él, nos revela su estilo, su manera de hacer las cosas. Por eso dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Aquí mismo en este precioso libro de Proverbios, en el capítulo 30, leamos el versículo 5. Proverbios 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. En la palabra de Dios, confiar y esperar son prácticamente sinónimos. El que confía, ¿qué hace? Espera. Esperar es de Dios, es un estilo de Dios. No esperar es un estilo del diablo. Esperar es algo de Dios. Cuando tengas duda de algo, yo te aconsejo que esperes, que no te apresures. Espera,
Esperar es de Dios. Esperar muestra que realmente estás confiando en Dios. Si no confías en Dios, entonces te vas a apresurar, lo vas a solucionar, vas a tratar de solucionarlo por tus propios medios, con tus propias fuerzas. Y la mayoría de nosotros ya ha experimentado que cuando hacemos las cosas sin el Señor, si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, lo que hacemos es un caos. Confiemos en el Señor. La primer clave de éxito para el próximo año que quiero decirte, apoyado en Proverbios capítulo 3 particularmente, es que confíes en el Señor. Amén. Di conmigo, voy a confiar en el Señor. Ahora como si fueras realmente a confiar en el Señor. Di, voy a confiar en el Señor. Ese es para el próximo año. Acompáñame ahora nuevamente a Proverbios capítulo 3. Vamos a Proverbios capítulo 3 y veamos los dos versículos siguientes, versículos 7 y 8. Leámoslos y luego miramos cuál es esa segunda clave. Versículos 7 y 8 dicen: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuál será la segunda clave? Temer a Jehová. La primera clave, ¿cuál es? Confiar en el Señor. La segunda clave, temer al Señor. ¿Qué es eso de temer al Señor? Cuando me digan Señor, ¡ay, qué miedo! Me escondo de Él. ¿Será eso? El pastor Ariel muchos años atrás nos ha enseñado al respecto, nos ha explicado qué es eso de temer al Señor. No es tenerle miedo al Señor, sino que es un temor reverente. Él a la palabra temor le agrega la palabra reverente y califica cómo es ese temor, y ese es el temor que debemos tener del Señor. El temor que debemos tener del Señor es un temor reverente. Él es todopoderoso. Él podría, si eso desea, aplastarnos, pero como lo conocemos, podemos confiar en Él, en su misericordia, que no lo va a hacer. Sin embargo, Él tiene el poder, la capacidad de hacerlo. Por eso nuestro temor no es de miedo, sino que es un temor reverente. Ahora, ¿qué es una reverencia? ¿Alguno de ustedes podría ayudarme poniéndose de pie y haciendo una reverencia, digamos, a la dama que está allá atrás, vea, que nos está acompañando hoy, a Eliana? ¿Alguien se podría, un caballero, podría ayudarme con un ejemplo, ponerse de pie y hacerle una reverencia a esa dama? Vea, le está haciendo una reverencia a su propia dama. Eso es una reverencia. ¿Qué le está mostrando el pastor Ariel cuando se levanta y hace eso? ¿Qué está haciendo? Está mostrando un respeto, una consideración, un aprecio. ¿Hay alguien aquí que respete al Señor? ¿Hay alguien aquí que aprecie al Señor? Entonces, ¿cómo tenemos que ser con Él? Debemos tenerle un temor reverente. Un temor reverente. Por ejemplo, en este momento, ¿qué estamos haciendo aquí en la congregación? ¿Qué estamos haciendo en esta comunión? Estamos escuchando ¿qué? La palabra de Dios, ¿cierto? Sería propio, por ejemplo, si yo tengo otro libro por ahí, que muy bueno, un libro que estoy leyendo, ¿sería propio en medio de la prédica ponerme a leer ese otro libro? No, ¿cierto? ¿Sería propio en medio de la prédica ponerme a mirar videos de YouTube? El chat sí lo puedo revisar, ¿cierto? En medio de la prédica. ¿Sería propio? No. A menos que sea una indicación que le están dando a la hermana que nos ayuda con el sonido, de que bájele un poquito, suba, ¿cierto? A menos de que sea eso, porque estamos en una cosa. ¿En qué cosa estamos? En una comunión enfocada en la palabra de Dios, en predicar la palabra de Dios. Así que todo ese tipo de cosas implica reverencia. Por ejemplo, si por alguna razón tienes que ponerte de pie y te pones de pie y arrastras la silla, ¿eso es mostrar reverencia? Todo lo contrario, es una irreverencia, ¿cierto? Me hace acordar de la expresión que usó mi hija Sara Raquel. Tenía, ¿cuántos años? 6 añitos. Cuando estábamos de vacaciones en la cumbre, y el miércoles, como es la costumbre, fuimos a congregarnos.
y había una iglesia, un local cerquita de donde estábamos acampando, y entramos allí y la conclusión de esa Raquel con 6 añitos al salir es que eso que vimos allá fue ella dijo, irreverencia. ¿Y qué es lo que vimos allá? Mientras que uno de los pastores trataba de hablar, había unas hermanas rodando por el suelo y riéndose a carcajadas. Ellos decían que era por el poder del Espíritu Santo. Lo que pasa es que en la palabra de Dios no vemos nada de eso, sino que cuando se habla precisamente de los dones espirituales, se dice que se debe hacer en orden, ¿cierto? Porque tenemos un Dios que es un Dios de orden. Si tenemos un Dios de orden, cuando estamos en un tiempo de comunión, lo mínimo, diga mínimo, lo mínimo que debemos tener es un orden. Es un orden. Estar atentos a la palabra. Hermanos, yo confío que para el próximo año crezcamos en el temor del Señor. La segunda clave que quiero dejarte de éxito para el próximo año es el temor al Señor. Ajustemos nuestros horarios. Algunos hermanos tuvieron el reloj atrasado 30, 40, 50 y hasta 75 minutos. 75 minutos conté el domingo pasado de atraso. Compre una pilita o cambie el reloj. O vaya delante de la presencia del Señor y dice, Señor, ayúdeme con esto. Porque eso es parte de la reverencia que le vamos a tener al Señor. Amén. Todos delante del Señor debemos examinarnos y mejorar. Son claves de éxito para el próximo año. Son propósitos que nos podemos hacer antes de terminar este año para que el próximo año vamos en firme con el Señor. ¿Les parece? ¿Sí me dice amén? ¿O solamente en la primera? Confiamos en el Señor, pero no le tememos. Vamos a tener un temor reverente al Señor. Amén. Dile a las personas que están cerquitas, vamos a temer al Señor. Entonces la primera clave es confiar en el Señor y la segunda es temer al Señor. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, Proverbios 1, 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mira, es el principio, o sea, lo mínimo, lo básico. El temor, pero no el miedo, sino el temor reverente. El respeto al Señor, el respeto a las cosas de Dios. ¿Cierto? Eso es el principio. Luego, quiero que miremos en el capítulo 9, el versículo 10. Proverbios 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, así como acabamos de leer. Y luego dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, en la medida que tengamos ese temor reverente al Señor, entonces vamos a tener ese conocimiento, vamos a conocer al Señor. Y ese conocimiento entonces va a redundar en inteligencia. Si conocemos al Señor, lo vamos a tener absolutamente todo. Vamos a ser iluminados, hermanos. Pero todo empieza ¿cómo? Por un temor reverente al Señor. Primera clave, confiar en el Señor. Segunda clave, temer al Señor. Vamos con la tercera y última clave. Volvamos a Proverbios capítulo 3 y miremos los dos siguientes versículos. Versículos 9 y 10 de Proverbios 3 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Los pastores tenemos una fama tremenda que lo único que predicamos es sobre ofrendas. Bueno, tenemos un canal en YouTube donde puedes revisar las prédicas y confirmar que sí. A cada rato predicamos sobre ofrendas. Lo que pasa es que no parece, pero la razón de ser de que estemos aquí, ¿sabes que es por una ofrenda? Una ofrenda que el mismo Señor Jesús fue esa ofrenda que se presentó al Padre en redención por nosotros.
Sin ofrenda, ¿dónde estaríamos nosotros? El Señor se dio a sí mismo por nosotros. Y ahora en Él tenemos absolutamente todas las cosas. Hay un principio aquí, hay una clave de éxito acá, y es honrar al Señor con nuestros bienes. ¿Qué es eso de bienes? Cosas materiales, plata, dinero. Honrar al Señor con eso. Al Señor lo debemos honrar con nuestros bienes. Si miras todo el capítulo 3, te vas a dar cuenta que no hay 4, 5, 6, 7 claves y escogí 3 para enganchar esta de honrar al Señor con los bienes. No, son principios que están ahí en la Biblia. De hecho, si lees todo el libro de Proverbios, te das cuenta que por todas partes nos habla de esas 3 claves para tener una vida normal. Un ser humano con una vida normal tiene esas 3 claves en su vida. La primera, ¿cuál es? Confiar en el Señor. La segunda, temer al Señor. Y la tercera, honrar al Señor. Pero honrarlo ¿cómo? Con los bienes. Nosotros hemos aprendido acerca de los diezmos y de las ofrendas. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento como nos hablaban de los diezmos. Una ley, eso es parte de la ley que había que dar. ¿Qué es eso de diezmo? El 10% por una ley. Y el que no cumpla esa ley queda culpable de faltar a esa ley, pero no solamente a esa ley, sino que queda culpable de todas las otras leyes. Faltar a una ley en el Antiguo Testamento era terrible porque era faltar a todas. Así que el Señor tiene toda propiedad de llamarlos a ellos en el último libro del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan lo que le dice el Señor? Les dice que son ladrones. Ladrones, ustedes me han robado. ¿Porque los han robado en qué? En los diezmos. Y los diezmos, eso es una manera para honrar al Señor. Ahora, eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no estamos bajo ley. De hecho, el domingo pasado vimos que el Señor nos ha librado de la ley y le dimos gracias por librarnos de la ley. Nosotros ahorita no damos diezmos porque si no, entonces el Señor no nos va a bendecir. O no damos nosotros diezmos para que el Señor nos bendiga. No, sino que los damos porque ya nos ha bendecido. Damos porque hemos sido bendecidos, no para arañar, para buscar una bendición. Damos los diezmos no porque estamos cumpliendo una ley, sino para expresarle nuestra gratitud al Señor, para honrarlo, literalmente, honrarlo con nuestros bienes. ¿Por qué el Señor habla directamente aquí de honrarlo con los bienes? Con bienes materiales se refiere el Señor acá. Porque hay una disputa entre el Señor y las riquezas. Hay una disputa. ¿Y qué está en disputa? Tu corazón. El Señor quiere tu corazón, pero tu corazón fácilmente se desvía por las riquezas. Y lo triste es que no solamente se desvían por las riquezas los que tienen muchas riquezas, sino los que les falta riquezas. Entonces mucha gente está enfocada en cuidar lo que tienen y otras personas están cuidadas en conseguir lo que no tienen. Y ambos casos descuidan al Señor. El enfoque no debe ser las finanzas para nadie, el enfoque tiene que ser el Señor. El Señor nos da libertad de eso y en la palabra nos dice en el capítulo 6 de Mateo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos. ¿Qué sucede con ellas? Serán añadidas. Pero nosotros, creo que nos ha pasado a todos, que cometemos una torpeza, que muchas veces nos enfocamos en las añadiduras y nos quedamos sin la añadidura y sin el reino, sin disfrutar del gobierno de Dios en nuestra vida y sin esa añadidura que necesitamos. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas como el Señor los dice. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, pues vamos a ver el cumplimiento de la palabra. Las cosas son añadidas. El Señor ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero también nos quiere dar añadiduras. Esas añadiduras dependen de que lo podamos honrar a Él. Cuando nosotros manifestamos esa ansiedad por el dinero, porque nos falta para la remesa, para el arriendo, para el vestido, para esto, para aquello, si nos llenamos de ansiedad, entonces automáticamente
mostramos que estamos sirviendo a las riquezas, así no las tengamos. Pero si confiamos en el Señor y esto nos lleva a poder honrarlo con nuestros bienes, estamos mostrando que realmente le servimos a Él. En el mes de junio estuvimos meditando nosotros acá juntos en unos temas relacionados con la ofrenda. Y quiero recordarles que en Hebreos capítulo 11, versículo 4, vimos que el ejemplo de Abel, y vimos cómo la ofrenda de Abel es un testimonio de la fe de él. La ofrenda muestra nuestra fe. La ofrenda que damos es un testigo, es un testimonio de la fe que tenemos en el Señor. Cuando honramos al Señor con nuestros bienes, estamos mostrando la fe que tenemos. También vimos en 2 Corintios capítulo 9, verso 8, que no es un asunto que dependa de nuestro poder. Hermanos, sinceramente, si dependiera de nuestro poder, entonces, ¿cuándo íbamos a ofrendar? Hemos hecho una y otra vez el ejemplo con este salón. Si dependiera de nuestro poder, no tendríamos ni siquiera una baldosa para pararnos por turnos en ella. Pero ahora tenemos un salón y está en marcha la edificación del segundo y tercer piso. No por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros honramos al Señor con nuestros bienes, es porque lo hemos conocido. Y porque le decimos a Él, te servimos es a ti y no a las riquezas. La tercer clave para éxito para este próximo año es honrar al Señor con nuestros bienes. Ayúdeme nuevamente, dígale a algunas personas que tiene ahí cerquita, honra al Señor con tus bienes. ¿Cuál es la primera clave? Confiar en el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí se atreverían a reconocer al Señor en todos sus caminos el próximo año? Qué bonito. Esa es la primera clave. Y la segunda es, ¿cuál? Temer al Señor. ¿Cuántos de los que están acá están distraídos en otra cosa que no la predica? Dígame. Te digo, esto que estoy leyendo acá o que estoy predicando acá es la palabra de Dios. No es que yo le voy a tirar una indirecta a estas tres personas, entonces voy a buscarme un versículo y lo acomodo. No, estoy prácticamente leyendo lo que está acá. Y sabes, una de las primeras personas que está aquí, perdonen que lo voy a decir públicamente, voy a decir el nombre, que debería tener en cuenta esto de temer al Señor, se llama Orlando Torres. Empecemos por ahí. ¿Qué tal si nos hacemos el propósito de que la iglesia entre en una normalidad? El Señor no necesita la super iglesia, no, una iglesia normal. Una iglesia donde todos los que estamos acá, ¿qué hacemos? Tres cosas básicas. Primero, confiamos en el Señor. Segundo, tememos al Señor. Y tercero, lo honramos con nuestros bienes. Amén. Pongámonos en pie y para terminar, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por todas las cosas, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, Señor. Hacemos un propósito, Señor, para el próximo año, de tener en cuenta estas tres claves, amado Dios. Si tú te haces ese propósito, levanta una mano bien arriba, que se note que te estás comprometiendo, que estás enfocándote en esto. Dile al Señor, Señor, el próximo año voy a confiar en ti con todo mi corazón, en toda situación. Señor, el próximo año voy a temerte, te voy a reverenciar todos los días. Señor, el próximo año te voy a honrar con mis bienes. Te vas a dar cuenta, Señor, que voy a caminar contigo en una normalidad contigo, en el nombre de Jesús. Amén.